Y hoy estamos muy emocionados de estrenar una nueva sección de igualdad, donde nos acercaremos a proyectos, iniciativas y personas que trabajan cada día por una sociedad más justa e igualitaria, con la participación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Lauri Silva. Y para inaugurarla contamos con Amanda Martín, técnica superior en promoción de igualdad de género, que nos presenta la quinta edición de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Tenerife. Estaremos compartiendo esta sección 2 martes al mes a la 1 del mediodía, así que no se lo pueden perder. Un espacio para aprender, inspirarte y conocer historias que marcan la diferencia. Amanda, muy buenos días, bienvenida. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de inaugurar la sección. Así es, bueno, antes de comenzar, ¿cuánto tiempo llevas en la federación? 3 años. 3 añitos. ¿Y qué fue en el ámbito de la promoción en igualdad? ¿Cómo empezaste? Pues un poco siempre había tenido la inquietud, porque al final pues soy una chica joven viviendo en el mundo en el que todas vivimos, ¿no? Y siempre me había generado pues esa curiosidad de saber un poco más y de que realmente lo podía aplicar esa perspectiva de género a mi día a día como trabajadora. Entonces me formé y es verdad que desde la federación se me dio la oportunidad y es la 4ª vez que ejecuto yo el proyecto y se lleva haciendo 5 años, así que bastante contenta y la verdad que en constante formación y siempre con nuevos retos. Bueno, pues hablemos del proyecto. Esta es su quinta edición, como bien decía, pero cuéntanos un poquito en qué consiste. Vale, la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Tenerife, que su nombre ya nos da bastante... Una idea. Bastante clave, ¿no? Pues es un proyecto itinerante, es decir, nos vamos moviendo por toda la isla, me voy moviendo yo por toda la isla, y lo que intentamos es trabajar con grupos de mujeres de cualquier zona, actividades que ayuden a su empoderamiento. Hacemos talleres de autoestima, por ejemplo, de empoderamiento concretamente, habilidades sociales, participación. Intentamos sobre todo acercarnos a todos los municipios porque entendemos que a veces como que centralizamos mucho, ¿no? En municipios donde es más fácil movernos en transporte público o quizás... Sí, la zona más metropolitana. Exacto, llegan más fácil. Entonces, con la experiencia también de ejecutar el proyecto nos hemos ido centrando también más, pues por ejemplo, mujeres rurales, mujeres mayores que quizás pues no tienen la facilidad de pues cojo una guagua y en 15 minutos puedo estar allí, sino ser nosotras las que nos acercamos y se le da también esa oportunidad a ellas. Bueno, y esta es su quinta edición, como bien decía. ¿Cómo ha sido la evolución de este proyecto? Pues un poco la evolución ha sido ensayo y error, ¿no? Y la experiencia es lo que nos ha ido devolviendo el ir especificando cada vez más y cerrando quizás cada vez más cómo trabajar con las mujeres. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es, por un lado, lo que te comentaba, ¿no? De ser nosotras las que nos trasladamos y no esperar siempre a que ellas se trasladen. Y luego pequeñas cosas, hay un ejemplo que siempre suelo poner, dentro de la escuela se trabaja la alfabetización digital y siempre lo enfocábamos, ¿no? A, pues por ejemplo, crear un currículum vitae, pues hacerme la clave PIN, el certificado digital, etcétera. Y yo con lo que me he encontrado a lo largo de la ejecución del proyecto es que yo llego a dar un taller de alfabetización digital y me dicen, ¿cómo me descargo esta foto de mi nieto de Facebook? Me pasó mi sobrina esta foto, ¿cómo hago para yo verla o para subirla al estado de WhatsApp? Entonces como que un poco el día a día también nos hemos ido adaptando a cuáles son realmente las necesidades, ¿no? Y me hace tanta falta la clave permanente como me hace tener una foto que me pasaron por WhatsApp de buenos días y quiero tenerla porque es algo que realmente tengo esa inquietud. Un poco adaptarnos realmente y darnos cuenta que quizás hay cosas que queremos hacer más formales y la necesidad realmente es son más básicas. Más básicas y más informales, sí. Bueno, es un proyecto ya bastante consolidado. ¿Qué significa para ustedes? Pues para nosotros la verdad que siempre que el proyecto dura de diciembre del año anterior hasta septiembre del año siguiente y siempre que estamos acabando, ¿no? O que decimos, pues este es el último taller que hacemos, siempre se nos está preguntando, ¿no? ¿Cuándo empezamos otra vez? ¿Cuándo empezamos otra vez? De hecho, es raro que no haya 2 o 3 asociaciones o grupos de mujeres que repitan año tras año porque les gusta y porque ya es un espacio en el que trabajar cada año y siempre pues lo que no se pudo trabajar en la edición anterior vamos a intentar ejecutarlo en esta. ¿Y cómo nace este proyecto, Amanda? Pues nace un poco de la necesidad. Es verdad que en la federación, ya vendrán todas mis compañeras, tenemos muchos proyectos en los que trabajamos con muchos colectivos, pues puede ser más con adolescentes, más con personas adultas, profesionales, etcétera, pero también detectamos la necesidad de trabajar solo con las mujeres, es decir, no que sean quizás espacios mixtos, sino
qué necesidades surgen de esas mujeres, qué quieren realmente. Yo lo digo muchas veces, la escuela es un espacio súper bonito. Yo siempre trato de, cuando llego a los talleres, dejarles claro que no es que yo vaya a hablar y ya está, sino que es un espacio participativo en el que todas vamos a hablar. Y la verdad que se generan espacios súper bonitos porque pues hay mujeres que no tienen vínculos, que acaban de llegar a la isla, que pues han vivido toda su vida de X forma, y estos espacios les generan exactamente pues un espacio distendido donde me tomo un cortado y estoy con más compañeras, así que es bastante importante. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se vive el ambiente en las aulas? Pues la verdad que es un espacio súper bonito. Siempre digo que muchas veces yo llego pues seriamente, ¿no?, por así decirlo, a dar un taller y me encuentro con un bizcochón, una agüita de manzanilla, un café. Se quiere generar al final un espacio en el que estemos relajadas, en el que sintamos que estamos hablando con otras amigas y no estamos necesariamente teniendo que seguir un guión exactamente para formarnos, sino que también se generen muchas veces. Lo que intentamos generar es que se conozcan entre sí incluso, ¿no? Mujeres de ambientes súper distintos que conectan en un espacio en común, y yo me siento súper feliz cuando al final pues, pues déjame tu WhatsApp, que yo también vivo por aquí cerca y no conozco a nadie. También sirve un poquito de punto de encuentro. Exactamente. ¿Y cuál es el perfil de mujeres que acuden a participar en estos talleres? ¿Con qué situación vienen? Pues la verdad que las situaciones son infinitas, pero sí que con la experiencia nos hemos ido centrando más en trabajar con mujeres mayores, porque es en quien más surge la necesidad y quienes quizás se ven más abandonadas en ese sentido, ¿no? Probablemente una mujer de mi edad lo tenga más fácil, pues ya sea por el uso de redes sociales o por ciertos espacios en los que es más sencillo crear esos vínculos. Entonces nos hemos ido centrando, pues son mujeres jubiladas, mujeres que pues por lo que sea no trabajan o tienen trabajos de media jornada y buscan este espacio, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, sobre todo intentando lo que tú decías, crear ese espacio de encuentro en el que pues quizás son mujeres súper diferentes que en otro contexto no hubieran creado ese vínculo, pero este espacio sirve para ello. Bueno, en ese sentido hablan de espacios seguros. ¿Cómo se crea ese vínculo? Pues lo que te comentaba hace un ratito, de que siempre llego y trato de dejar claro que yo no soy una profe, ¿no? Que no voy a, yo siempre les digo, yo no vengo a hablar para que ustedes me digan que sí a todos, sino la idea es que todas seamos igual de protagonistas. Es verdad que los grupos pues muchas veces son distintos entre sí, a veces nos encontramos, y a veces me encuentro grupos que hablan muchísimo y otras veces tienes tú como que tirar y demás, pero la verdad es que siempre suele ser con el transcurso, cuando ya llevan un ratito y van viendo que eso, que no hay ninguna imposición, sino que pues que hay 5 personas que levantan la mano y quiero que las 5 hablen y quiero que las 5 cuenten su experiencia, ya se van relajando y ya se dan cuenta y te terminan contando pues experiencias personales, haciendo bromas y demás, ¿no? Un poco como que ellas sientan que estamos todas al mismo nivel, ¿no? Que no hay ese nivel de exigencia. Bueno, también habláis de reducir las desigualdades. ¿Cuáles son las más visibles en la sociedad actual? Las más visibles, te diría, dentro de la escuela de empoderamiento, es que muchas veces tratamos con mujeres que nunca han tenido un espacio para hablar de ellas mismas, ¿no? Para desahogarse simplemente o contar alguna inquietud. Algo que se genera mucho también en estos espacios es el pensar que hay circunstancias que solo me pasan a mí y que no le han pasado a nadie más y que estoy sola en esto. Y cuando empezamos a hablar, pues nos damos cuenta de que no estamos solas. Que y no de es la única, claro. Hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Entonces va surgiendo un poco de aquí y de ahí intentamos, pues con esas desigualdades, muchas veces incluso caemos en bromas, ¿no? Yo intento decirles, pues si hay cosas que hay que dejar de hacer porque necesito que las haga alguien más en casa y no yo sola, pues trato de hacerlas, ¿no? Y muchas veces ellas bromean o se quedan quizás con un puntito, ¿no? De, bueno, yo voy a intentar hacer esto, porque también entendemos que no podemos dar tampoco ese nivel de exigencia a mujeres que llevan toda su vida viviendo en un entorno como el que vivimos, con desigualdades y con muchos estereotipos intrínsecos, ¿no? En su día a día. Intentamos que con pequeñas cositas, y muchas veces te dicen, yo nunca hubiera venido a un sitio, yo nunca hubiera hecho nada por mí, no, nunca hubiera ido a un espacio solamente porque a mí me apetece. Entonces poco a poco intentamos por ahí paliar esas desigualdades. Bueno, también se trabaja, no entiendo, un poco esa negatividad o esos pensamientos intrusivos. Sí, la autoestima es algo que trabajamos un montón, porque en general no nos damos cuenta de que tenemos un discurso súper negativo hacia nosotras mismas, y muchas veces tratamos, ¿no?, de guiar el taller con preguntas de
algo que se te dé bien, algo que te guste hacer y muchas veces no saben responder porque tienen un diálogo interno súper negativo y posiblemente luego pasa también, ¿no? Que en ese espacio hay personas que las conocen y te dicen, pero si se te da súper bien esto, si haces, y hasta que no es alguien externo que nos dice, oye, que esto es algo que Que se lo te da pongan bien, valor. exactamente, parece que no hay nada que esa cuesta sacar ese estereotipo de que no hacemos nada bien y de que no. ¿Y por qué no nos hablamos bonito? ¿Por qué nos hablamos mal siempre? Pues porque es una dinámica repetitiva, es decir, muchas veces lo hemos visto alrededor y lo repetimos y sin darnos cuenta lo convertimos en una costumbre. Yo siempre les digo que intenten hablarse a sí mismas como como le hablarían a alguien que quieren. Al final somos la persona con la que más tiempo vamos a estar y parece siempre no. Por ejemplo, alguien hace algo mal y siempre tratamos de decir, oye, ten cuidado con esto, ¿cómo lo haces? Sin embargo, yo hago algo mal y es que no puedo hacer esto, es que no sirvo, es que... Entonces, tratar de lidiar con ese discurso que además, hasta que no le ponemos nombre, parece que no está pasando. Hasta que yo no pongo este ejemplo y me dicen, ay, pues es verdad. No me doy cuenta que al final repito ese diálogo sin darme cuenta. Sí, automáticamente. Exactamente, me acostumbro a vivir así. Bueno, y en la escuela, en las aulas, ¿qué actividades realizan? Cuéntanos. Pues mira, diría que el taller que más se reclama es el autoestima, pues precisamente por lo que estábamos comentando, ¿no? Es una necesidad latente. Tenemos talleres de defensa personal, por otro lado, actividades con el cuerpo, los que te comentaba de alfabetización informática, empoderamiento, igualdad de oportunidades. Algo que pues desde la edición pasada y se está repitiendo en esta edición como necesidad es la soledad no deseada. Que muchas mujeres pues se han visto acompañadas por lo que sea toda la vida y X circunstancias hacen que de repente no sepan lidiar con esa soledad. Y luego, dentro de todos esos talleres que un poco hacemos sí o sí porque los contemplamos, tenemos una parte que se llama espacios abiertos, en las que hay entidades que contactan con nosotros y a lo mejor nos dicen, tengo una mujer con este perfil, creo que deberíamos tratar X cosas, e intentamos adaptarnos un poco también para no hacer como unos talleres súper cerrados y que no se adapten. No es lo mismo al final, pues tratar con chicas que tienen 18 que tengan 50 con que tengan 80, ¿no? Siempre intentamos adaptarnos y tratarlo dependiendo del colectivo exacto. Quizás esa parte de la soledad no deseada es la novedad en esta edición. Sí, yo diría que sí, que es un reclamo por parte tanto de las usuarias en sí como de entidades, que es algo que se está detectando y que se está volviendo a tratar y la verdad que los talleres están funcionando bastante bien. ¿Y cuál ha sido la participación en la edición anterior? Pues mira, la edición pasada llegamos, no te sé decir el número exacto, pero sí aproximado a unas 250 mujeres. Y es verdad que es un número que siempre va creciendo, con lo cual vamos por buen camino a ver este. Con lo cual se espera incluso a lo mejor una participación mayor este año. Bueno, muy bien. Por ejemplo, si una mujer se apunta, que tiene plazo en estos días, sí. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo primero que se va a encontrar? Pues mira, siguiéndonos en redes sociales, lo que vas a encontrar es publicaciones de talleres que se vengan próximamente y luego realmente tú puedes contactar con nosotros porque tenemos un grupito de WhatsApp en el que pues las mujeres que quieran participar y den su consentimiento pueden formar parte y pues por ahí se van haciendo diversas actividades. Intentamos siempre que se incorpora una nueva usuaria, ver qué demandas hay, ¿no? Y qué necesidades. Es verdad que luego dentro de la federación trabajamos con varios proyectos y pues a veces derivamos entre nosotras mismas, ¿no? Pues yo creo que esta usuaria encaja más o por ejemplo, tengo una usuaria dentro de la escuela de empoderamiento que responde muy bien a los talleres, pero creo que también necesita asesoramiento de otro tipo. Entonces, nosotras también dentro de aquí tratamos de derivar, ¿no? Como que la mujer también sienta que esté respaldada por todos lados. Bueno, también dentro del proyecto trabajan el autoconocimiento y trabajo con el cuerpo. ¿Cuáles son las actividades que realizan en estos talleres? Pues mira, el autoconocimiento un poco hilándolo con lo que decíamos antes del diálogo interno, pues ya imagínate si hablas de conocerse a sí mismas y tratar cosas que solo un poco no egoístamente es lo que suelen pensar, traten de sí mismas. Intentamos hablar de cómo me veo a mí misma, cómo realmente soy, cómo creo que me ven los demás, cómo realmente me ven y realmente como que un poco explota la cabeza porque es algo que nunca habíamos pensado.
Luego en trabajo con el cuerpo tenemos distintas actividades. Ahora estamos tratando de cerrar otro tipo de actividades, pues tipo yoga, otro tipo de ejercicio, pero en ediciones anteriores hemos tenido defensa personal y algo en lo que hemos innovado este año es en hacer talleres, pues por ejemplo, para qué tipo de respiraciones hacer en ciertos contextos, qué tipo de respiraciones o de movimientos puedo hacer para calmarme o para demostrar más seguridad en un momento en el que me estoy sintiendo segura y me quiero comunicar y por ejemplo pues voy a una entrevista de trabajo, qué tips por así decirlo me pueden dar para cómo colocarme físicamente, cómo desenvolverme más cómodo y demás. Al final, algo tan sencillo como la respiración es muy importante, que no Sí, nos damos exacto. cuenta. Y de hecho siempre pongo el ejemplo de ustedes es algo que hacen involuntariamente hasta ahora que yo se los digo y entonces están pensando cómo respiramos y todas me dicen, ay Dios, es verdad. Entonces pues damos pequeños tips que la verdad que suelen tener buenos resultados en el día a día. ¿Qué diferencia crees que tiene en los talleres que realizan con respecto a otras formaciones? Pues diría que ese tú a tú, ¿no? Ese trato más directo y no muchas veces también, igual que me encuentro como aspectos súper positivos, algo que también sucede es que de repente un poco llego a los espacios y es como, bueno, a ver esta chica, ¿qué nos va a contar ahora? Yo tengo que aguantarla 1 hora y media. Creo que justamente lo que nos diferencia de los demás es que se dan cuenta de que no, de que vamos a estar relajadas hablando de ciertos temas. Yo siempre suelo llevar, depende del taller, una presentación que me sirva de apoyo, pero muchas veces la presentación ni se pasa, ¿no? No estamos como tan regladas y quizás justamente es como esa magia más lo flexible. que hace. Exactamente. ¿Y las participantes aportan o proponen cosas? Sí, muchísimas. De hecho, hay lo que te decía, hay grupos que son más tímidos y cuesta un poquito más, casi siempre terminan participando. Y luego también hay talleres que prácticamente terminan guiando ellas porque todas participan, ¿no? Y pues surgen ciertos debates de forma muy sana, o yo comparto esto y otra persona se anima a compartir otra cosa. Entonces, realmente una de las cosas principales de la escuela es eso, que todas somos igual de protagonistas y que no hay nadie que no lo sea. Bueno, mencionábamos antes que antes se enfocaban más en la parte más metropolitana, pero han decidido también llevarlo un poquito a todo, a las zonas más rurales. ¿En las zonas rurales también hay más implicación? Sí, la verdad que responden súper bien porque de hecho siempre es como, ay, esta chica que viene de tan lejos a darnos un taller, ¿no? Y la verdad que funciona súper bien y sobre todo porque hay mujeres mayores que nunca han tenido un momento para hablar de sí mismas o compartir ese espacio con otras mujeres de su edad y ciertas inquietudes, o a veces simplemente no tenemos que hablar como de cosas tan trascendentales, sino de tener un espacio en el que pueda compartir algo que me pasó o X preocupación sin que sea algo... ¿Y de qué zona estamos hablando? Pues nos hemos movido por toda la isla. Sé que en la última edición hemos estado en Los Realejos, en distintos barrios, es decir, nos hemos movido para que no se quede, pues, no nos quedamos solo en la parte más accesible, sino nos movemos. Este año vamos a ir a Arico, a Tegueste, Granadilla de Abona, Santa Cruz, que no, independientemente de que sea metropolitana, no quiere decir que nos hagamos talleres aquí, sino que también, evidentemente, pero intentamos también movernos. Pues el otro día estuve en Ico de los Vinos y nos moviendo por toda la isla. Bueno, y tras varias ediciones, ¿qué cambios habéis visto en las mujeres que participan? Pues que ya conocen el proyecto y entonces suelen estar como más contentas y que a la vez un poco nos hacen como esa publicidad entre otras mujeres de su edad, ¿no? De está este proyecto, viene esta chica. El boca a boca, ¿no? Como decir. Exacto, el boca a boca funciona súper bien porque al final no es lo mismo que tú veas algo en redes sociales, que al final es verdad que es la forma más fácil de difundir, pero precisamente si nos enfocamos en mujeres mayores, muchas veces funciona más el boca a boca o el reenviar una imagen por WhatsApp. Diría eso, que el proyecto está bien consolidado, ya se conoce, ya las personas esperan, o por ejemplo en esos meses, ¿no? Entre septiembre y diciembre que no se está ejecutando, pues ya llegan mensajes, ¿no? De cuándo empezamos o cuándo vuelven, cuándo es el primer taller. Ayuntamientos que siempre repiten, por ejemplo, ¿no? La verdad que la dinámica es súper buena y creo que lo que ha cambiado es precisamente que la gente lo conoce más y está más cómoda con participar, que no es algo que no le suene, por así decirlo. ¿Y hay alguna experiencia o alguna historia que te haya marcado, que hayas vivido en estas ediciones? Pues la verdad que yo soy una persona muy sensible y lloro con mucha facilidad
y se me ha complicado en bastantes talleres porque se dan espacios en los que las mujeres cuentan historias pues bastante duras. Pues hay mujeres que te cuentan situaciones de trata, incluso pues de ser víctimas de violencia de género, pérdida de hijos, familiares muy cercanos, y yo la verdad que me tengo que contener. A veces no me he contenido, pero muchas veces me tengo que contener porque de verdad que son historias súper bonitas y muchas veces te transmiten que para ellas el haber estado en ese momento, en ese taller, es algo que les ha costado un montón y que no ha sido como una decisión tan sencilla, sino que se han animado y que se van muy contentas, y yo creo que eso es lo más reconfortante. ¿Y en esos son días o es un día en concreto? ¿Cuánto dura? Dura los 9 meses y realmente dependemos un poco de la necesidad, es decir, las entidades pueden contactar con nosotras y decirnos, mira, tengo un grupo de mujeres o quiero sacar este taller porque trabajo con diferentes personas y creo que funcionaría bien. O simplemente vemos la necesidad, pues lo que comentaba, ¿no? Se incorporan compañeras y les decimos, pues mira, a ti cuál es la parte que más te interesa, y en base a las necesidades de ellas intentamos cerrarlo. ¿Por qué? Porque sentimos que si cerramos una fecha, pues por ejemplo, ¿no? Todos los jueves de abril, por así decirte, ya estamos realmente cerrando mucho porque pues hay mujeres que solo trabajan de mañana, hay mujeres que solo trabajan de tarde. Pues hay otras mujeres que cuidan personas, trabajan 12 horas al día, entonces intentamos siempre hacer encuestas a ver qué es lo que más se adapta a las necesidades de todas. Si es necesario hacer un taller un fin de semana, pues también se hace. ¿Y se hace eso cada vez con respecto al mes siguiente? Exacto, para sí, con antelación. Como agendarlo, ¿no? Por así decirlo. Exacto, intentamos hacerlo con antelación. Es verdad que algo que afecta mucho, aunque trabajemos con mujeres mayores, son las vacaciones escolares, entonces siempre suelen coincidir esos descansos. Pues por ejemplo, sabemos que en Semana Santa no se suelen cerrar prácticamente cosas porque pues muchas veces mujeres o tienen personas dependientes o hijos a cargo, pues por ejemplo, soy la abuela y pues ayudo a mi hijo o a mi hija a cuidar, entonces sabemos que las vacaciones escolares se suelen respetar. Pero luego es verdad que en verano me encuentro con que hago muchas actividades a las que vienen nietos, nietas, hijos, hijas y es también... Y participan igual. Sí. Genial. Bueno, ¿y en esta edición ya comenzó? Sí. ¿Cuándo comenzó? Comenzó en diciembre del año pasado, pero es verdad que diciembre, como empieza lo que te decía de las vacaciones, solemos empezar más con los talleres en enero. Esta tarde, por ejemplo, tengo un taller con una entidad y ahora estamos un poco viendo qué necesidades hay para abrir... el mes de abril. Exactamente. ¿Y cómo han sido estos 2 meses previos? Pues la verdad que con muchísima participación, que a veces me doy cuenta y tengo un taller detrás de otro sin darme cuenta, porque la verdad que hay bastantes solicitudes. Hemos hecho hasta el momento talleres de autoestima, el otro día hicimos un taller de habilidades sociales y comunicación asertiva, hemos hecho también un taller de empoderamiento económico, entonces la verdad que bastante activas estamos. ¿Y va funcionando bien? Sí. ¿Y cómo se viene el mes de abril, más o menos? Pues la verdad que bastante bien también. Tenemos bastantes cositas cerradas con distintas entidades y ahora tenemos pendiente cuáles son los que vamos a hacer así en abierto, ¿no? Con las mujeres que se han inscrito. O sea que la verdad que siempre las solicitudes no paren, y eso incluso en verano que parece que baja. No, porque muchas veces como coinciden con vacaciones, tienen como más libertad en ese sentido, ¿no? De poder ir por la mañana, poder ir por la tarde. Intentamos hacer otro tipo de actividades también que sean más cercanas, la verdad que... Bueno, tanto hablar del proyecto, pero hay que mencionar también lo más importante, dónde se pueden inscribir para participar. Pues mira, lo que yo les recomiendo, que es la parte más sencilla, es buscarnos en redes sociales como Escuela de Empoderamiento, tanto en Instagram, en Facebook. Si pones Escuela de Empoderamiento, te va a salir Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Tenerife, y por ahí vas a tener todas las actualizaciones, cómo inscribirte, a qué número puedes escribir, a qué número puedes llamar, porque hay mujeres que prefieren llamar. Incluso muchas veces nos escriben pues mensajes directos, ¿no? De cómo puedo hacer, o porfa, apúntenme para avisarme. Yo les recomiendo 100% que escriban a nuestras redes. ¿Y son gratuitos? Sí, todo completamente gratuito. ¿Y te gustaría que este proyecto creciera y se ampliara a más lugares? Sí, por supuesto. Ojalá. Yo siempre digo que sueño con una escuela que sea literalmente una escuela, ¿no? De hacerlo poder, más físico. Exactamente, ¿no? De tener un espacio físico en el que pues
quizás no se pueda ir 6 horas como se va a clase, porque estamos hablando de mujeres que tienen otras responsabilidades, pero que pudiéramos tener, pues yo qué sé, 8 horas a la semana, sí o sí, de cosas más regladas a la vez, que esos espacios más distendidos, porque de verdad que yo creo que funcionaría súper bien y las mujeres lo solicitan. ¿Y lo están trabajando para llevarlo a cabo o es solo...? Lo intentamos. Lo intentamos, es verdad que cada vez se hace más. Antes quizás las actividades eran más espaciadas entre una y otra, pero no, cada vez se intenta arreglar más. E incluso, pues por ejemplo, este año, empezamos el año pasado, pero este año también hemos cerrado, pues por ejemplo, talleres que son de 4 horas, ¿no? Que tiene algo más de peso y que es más relevante para las mujeres, pero bueno, seguiremos en ello, esperamos que sí. Y no lo había comentado todavía, pero nos subvenciona el Cabildo de Tenerife. Bueno, por último, Amanda, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a todas las mujeres que nos están escuchando para que se animen a participar en Hora Adelante? Pues yo diría que conociendo que el pensamiento común cuando hago algo que es solo para mí es que estoy siendo egoísta, pues que hay que ser un poco más egoísta y buscar espacios que sean solo para mí, y que aunque nos parezca súper difícil, de verdad que puedo hacer cosas solo porque yo las disfruto y solo porque son de ocio y no para ayudar a otra persona y no porque otra persona lo necesita. Bueno, quedamos con ese gran mensaje. Muchísimas gracias, Amanda, por estar aquí con nosotros y esperamos a tus compañeras en la próxima sesión. Muchísimas gracias.